¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Un gusto saludarles. De aquí de un set diferente. Estamos compartiendo la palabra del Señor en nuestro discipulado. Bienvenidos, que el Señor te bendiga. Qué bueno que pudiste conectarte el día de hoy para escuchar la poderosa palabra del Señor. Y de una forma diferente, ¿verdad? La instrucción a través de la palabra del Señor. Así es que bienvenido, que el Señor te bendiga. Déjanos ahí tu comentario para saber de dónde te conectas. Y vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por un día miércoles más. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor, dándote gracias por tu inmenso amor, bondad, Señor, que tú tienes hacia nosotros, nuestras familias. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que la palabra del día de hoy, Señor, venga a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y sea una semilla que comience a dar fruto en nuestra vida. Señor, dirígenos, direcciónanos, exhórtanos, sácanos, Señor, del error, sácanos de la ignorancia, Señor, a través de tu palabra, Señor, para poder ser buenos obreros, buenos siervos, discípulos tuyos, Señor, para ir a entregar el mensaje de salvación a quien lo necesite. En el nombre de Cristo Jesús, atamos, echamos fuera toda obra del enemigo que quiera venir en contra de tu palabra el día de hoy. Señor, ahí donde están mis hermanos, la conexión a internet, que todo esté estable para, Señor, el buen desarrollo, Señor, de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, te honramos solo a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Recuerda que estamos en el capítulo Crecer en el Discipulado. Ese es nuestro capítulo que estamos trabajando y hemos visto varios capítulos o varias lecciones y hoy día comenzamos el capítulo 3 que tiene un nombre especial. Voy a ir aquí de inmediatamente a poner nuestra ayuda para ir viendo. Muy bien, estamos en Crecer en el Discipulado, nuestro capítulo número 3 y el nombre que lleva este capítulo es el siguiente: ¿cómo ayudar a otros a encontrar a Cristo? ¿Cómo ayudar a otros a encontrar a Cristo? Y este es un tema bastante interesante e importante. La labor de la iglesia es entregar la buena noticia del Evangelio. No es tan solo quedarnos en la iglesia sentados, recibiendo, incluso sirviendo, sino que el Señor espera que nosotros podamos llevar este mensaje a otros que necesitan urgentemente de la palabra del Señor, así como en algún momento nosotros necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos de alguien que nos hablara, así también hay otros que necesitan de nuestra ayuda espiritual. Amén. Así es que comenzamos. Vamos a arrancar con un pensamiento. Dice: uno de los resultados más importantes del discipulado y del estudio de la palabra de Dios es compartir con otros el Evangelio de Jesucristo. Ahí está, en cortas palabras resumido, todo lo que estamos haciendo de discipulado, estudio bíblico y todo lo que tú has aprendido de la Biblia tiene un objetivo, que es compartir el Evangelio. Tal vez tú has estudiado mucho la palabra, has estado en algún seminario o en otros discipulados. Te quiero decir que todo lo que has aprendido, la finalidad es que puedas compartirlo con otros, ¿sí? Compartirlo con otros. Entonces, el resultado más importante del discipulado y del estudio de la palabra de Dios es compartir con otros el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de salvación. Si estás preparado, me imagino que sí, ¿verdad? Si estás preparado, preparada y dispuesto o dispuesta, el Espíritu Santo, pon atención, el Espíritu Santo te usará y nos usará para despertar en un no creyente, un despertar, ¿verdad?, en el interior, en un no creyente, para que logre ver su necesidad. Y este es algo que comúnmente vemos. La gente dice, no tengo necesidad de Dios, no tengo necesidad de congregarme, no tengo esta necesidad. Te quiero decir que todos tienen en lo más profundo de su corazón una necesidad de un espacio que deben de llenar.
Recuerda que fuimos creados para alabanza de su nombre. Hay gente que tal vez adora ídolos, adora otras cosas, imágenes, adora artistas, adora etcétera, etcétera, otros dioses, otras religiones. ¿Por qué? Porque están extraviados de la verdad. Pero el corazón del hombre, dentro del corazón del hombre y de la mujer, sabe que hay una necesidad de adorar. Entonces, el Espíritu Santo que nos use para despertar en un no creyente, para que logre ver su necesidad. ¿La necesidad de qué? La necesidad de Dios. Amén. La necesidad de Dios. Y muchas veces toparte con alguien que te conversa un problema, una situación, un problema matrimonial, un problema en el trabajo, lo que sea, ahí esta persona está abriendo su corazón para que usted y yo, a través del Espíritu Santo, se cree una necesidad de que necesita a Cristo en su corazón. Y lo primero que vamos a ver es lo siguiente: cómo prepararte o cómo prepararnos para esto. Cómo prepararnos para que el Señor, el Espíritu Santo, nos use. Amén. Para llevar el mensaje. Y vamos a ir, por favor, a Filipenses 2. Filipenses 2, del versículo 14 al 16. Filipenses 2, versículo 14 y 16. Y ahí está en la pantalla, ahí lo tienes. Dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes, nosotros, brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Qué hermosas palabras de Pablo, ¿verdad?, a la iglesia. Porque creo que todos los pastores, líderes que estamos entregando la palabra, que estamos discipulando, que estamos enseñando, la finalidad, como dice el apóstol Pablo, es que usted lleve la palabra, que usted brille en medio de una generación torcida y depravada. Y si usted lo hace, como dice Pablo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Entonces, la pregunta que vamos a tener aquí, la primera pregunta es: describe en tus propias palabras los términos que el apóstol Pablo usó. Y vamos a usar una escala del 1 al 10, donde 10 sea la mejor. Okay. Aquí está hablando de cómo nosotros debemos prepararnos, ¿verdad?, para ser usados por el Espíritu Santo. Y nuevamente lo vamos a leer porque siento en mi corazón poderlo leer nuevamente. Cómo nosotros debemos prepararnos. Pon atención. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Ahí está haciendo un punto importante de la separación, ¿verdad? Que nosotros debemos estar separados. No quiere decir que no vamos a convivir con las personas que no tienen a Cristo, pero está diciendo que nosotros debemos comportarnos de una manera diferente. Amén. Entonces dice: en ella, en esta generación torcida y depravada, que ya lo sabemos, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Gloria a Dios por eso. Manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Entonces vamos a ver en tus propias palabras los términos que él usó. Y voy aquí a cambiar esto. ¿Y cómo vamos nosotros en torno a esto? Y quiero que tú ahí pongas en tu corazón, en tu mente, un número en una calificación del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Cómo está tu vida como siervo, como sierva, como discípulo, como discípula del Señor? ¿No te quejas ni contiendes? ¿No te quejas ni contiendes? O sea, no quejarse de lo que estamos haciendo, ni tampoco vamos a la discusión. Pon ahí un número, una calificación del 1 al 10. ¿Eres irreprochable y puro?
o pura. Ahí también usted ponga una nota, yo ya lo hice. ¿Eres irreprochable y puro o pura? ¿No eres culpable? ¿No eres culpable? ¿Brillas como una estrella? ¿Qué calificación pondrías ahí? ¿Brillas como una estrella? Y el último punto, y pon una nota también en esto, ¿mantienes en alto la palabra de vida? Son 5 puntos bastante interesantes, ¿verdad? En donde podemos nosotros analizar cómo estamos llevando la vida en Cristo. Nos quejamos, contendemos, somos irreprochables y puros, nuestra vida refleja santidad. ¿Hay alguien que puede decir algo malo de nosotros? ¿No eres culpable? ¿Brillas como una estrella luminosa en la oscuridad? ¿Mantienes en alto la palabra de vida? Muy bien. Espero que hayas puesto una calificación, ¿verdad? Con un sentido. Solamente eso lo vas a saber tú. Y espero que seamos muy conscientes de esa calificación que estamos poniendo. Lo único que pretende esto es que veamos en qué áreas nosotros debemos cambiar, en qué áreas nosotros debemos trabajar para ser verdaderos hijos e hijas del Señor. Y partimos. Antes de Mateo 4 dice, ¿cuáles de estas áreas necesita la mayor atención en tu vida? ¿Cuál de esas áreas, que ahí cambié nuevamente la diapositiva, en cuál de estas áreas necesitas la mayor atención en tu vida? ¿En cuál de esas áreas? Vamos pensando rápidamente. Inmediatamente detectamos qué área necesita más trabajo, pero también ahora, ¿qué puedes hacer para mejorar esta área? ¿Qué podemos hacer? Inmediatamente piensa, ¿cómo puedo mejorar esta área? ¿Cómo puedo avanzar en esta área que tal vez me está complicando un poco? Inmediatamente te das cuenta cómo leemos la palabra, viene la pregunta para darnos cuenta si estamos haciendo las cosas como la palabra de Dios nos dice, y al mismo tiempo nos pone entre la espada y la pared para decir, bueno, si ya te diste cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Creo que muchas veces nos quedamos en las iglesias, se entrega una palabra poderosa, que el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Que estamos cometiendo un pecado, un error, pero quedamos en eso y nos arrepentimos y gloria a Dios por eso, pero ¿qué hacemos para salir de ahí? Y esto tiene que ver con la preparación. Tiene que ver cómo usted y yo nos preparamos para llevar el Evangelio como corresponde. Y vamos a leer ahora sí, Mateo 4:19. ¿Cuál es la mejor preparación para compartir a Cristo con otros? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la mejor preparación para compartir a Cristo con otros? Y aquí vamos a leer Mateo 4:19 y dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y cuando dice hombres también se refiere a mujer, ¿verdad? Mujeres. Las mujeres con mujeres y los hombres con hombres. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Entonces, en este versículo, si yo tuviera que usted responder esta pregunta, ¿cuál es la mejor preparación para compartir a Cristo con otros? ¿Cuál sería tu respuesta en base a este versículo? Ahí escribe rápidamente cuál sería tu respuesta. Como buenos discípulos, nosotros somos seguidores de Cristo, somos cristianos, seguidores de Cristo. Por lo tanto, al momento de seguir al Maestro, nosotros estamos adoptando su forma, estamos adoptando su vida, y ahora somos nosotros los que debemos vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Entonces, cuando decimos seguir a Cristo, es ahí donde aprendemos lo que está haciendo usted el día de hoy, de estar conectados, escuchando la palabra del Señor en un discipulado. ¿Para qué? Para ser más parecido a Cristo, para vivir para Él. Pero no tan solo
desde el punto de vista de conocimiento, de que sé mucho, estoy en un discipulado, estoy aquí, ya llevo discipulado 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. No, no se trata de eso. Se trata de cuánto nosotros mostramos a Cristo en nuestra vida. Recuerda el primer versículo que leíamos, hablaba de que seamos estrellas en el firmamento. Amén. Muy bien, sigamos. Vamos a leer algunos textos bíblicos que son importantes, pero en cada texto vamos a analizar la siguiente pregunta. ¿Por qué motivos puedes orar por aquellos que están sin Cristo? ¿Por qué motivos puedes orar por aquellos que están sin Cristo? Bueno, vamos a revisar esto. Vamos a la primera. Algunas razones por las cuales debes orar por aquellos que no tienen a Cristo. Juan 6:44 dice lo siguiente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y lo resucitaré, y yo lo resucitaré, en el día final. Nuevamente, nadie puede venir a mí si no lo atrae, el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ¿por qué podemos orar? Según Juan 4:44, para que el Padre los atraiga. Mire qué interesante. Señor, atráelo, así como me atrajiste a mí con cuerdas de amor. Señor, que tu mano se pose sobre la vida de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, en esta situación, para ver tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos. Juan 16, versículo 8 y 9. Juan 16, versículo 8 y 9 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Está hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos orar? Para que el Espíritu Santo convenza a estas personas de su pecado, de su error. ¿Has orado de esta manera? Señor, Espíritu Santo, convéncelo, convéncela, sácalo de su error, de su pecado, en el nombre de Jesús. Muéstrale sus faltas. Esta es una manera de orar. Así nosotros nos preparamos. Recuerda que estamos hablando de cómo nos preparamos. Esto es una manera de orar en el silencio. Amén. Orar, si estás pensando en hablar de Cristo a tu hermano, a tu hermana, a un familiar, a algún amigo, es importante antes estar orando para que el Espíritu Santo toque su corazón y lo convenza, para que a través de tus palabras el Espíritu Santo nos use para poder compartir el Evangelio. Amén. Muy bien. Nuevamente la misma pregunta, algunas razones por las cuales debemos orar por aquellos que no tienen a Cristo. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4 dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Dice, especialmente por los gobernantes y todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Miren, poderoso esto, porque nosotros debemos orar por nuestros gobernantes y nuestras autoridades, por la que esté de turno, ¿verdad? Por tu presidente, por tu gobernador, por tu jefe. Debemos orar por ellos. ¿Sabes para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos, dice, una vida piadosa y digna. Y esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Así que así también nos preparamos, orando por aquellos que están en autoridad, por tus pastores, por tus líderes, por el jefe, por tu capataz, no sé cómo se dirá, por tu esposo, por, no sé, todos los que están en autoridad. Nosotros como siervos y siervas de Cristo debemos estar orando por ellos. Su palabra lo dice. Nuevamente vamos a
ir al siguiente texto. ¿Cómo puedes prepararte para hablar de Cristo? ¿Cómo puedes prepararte para hablar de Cristo? Es importantísimo. Y aquí yo quiero ir un poco más incisivamente. Aquel que dice, es que no sé qué hablar, es que no sé. Habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tal vez no te sabes muchos textos bíblicos, tal vez te sabes un texto bíblico. Yo te invito a aprender más, pero te invito a predicar, a testificar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si el Señor te sacó del pecado, habla de eso, cómo el Señor te libró, si eras un hombre o una mujer amargado, amargada, cómo al llegar a Cristo tu vida cambió. Habla de eso, porque a pesar de que la gente pueda decir no creo, tú y yo en nuestros corazones sabemos de dónde el Señor nos sacó. Y ese testimonio, aunque venga el que venga, no nos va a quitar lo poderoso que hizo Dios en nosotros. Dice 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Cómo te puedes preparar? Esfuérzate. Esforcémonos. Todos los que estamos aquí, desde el que lleva poco en el Evangelio, como así los que llevan tal vez años en el Evangelio. Esforcémonos por presentarnos ante Dios aprobados. Amén. Viviendo la palabra del Señor cada día, esforzándonos por santificarnos, por buscar su rostro, esforzándonos por hacer las cosas como Él nos dice. Amén. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esforcémonos. No se trata tan solo de, como decía en la oración al principio, de anotar en tus notas, ¿verdad? Apuntar ahí algún texto, algo que te quedó, algo que el Espíritu Santo habló a través de esta enseñanza, sino que podamos tomar la enseñanza y aplicarla a nuestra vida y vivir para Él. Primera de Pedro 3:15 dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:15 dice lo siguiente. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Y aquí voy a detenerme un poco en esto. A veces honramos al Señor con nuestro cuerpo. Por ejemplo, vas a la iglesia, levanta las manos, lloramos, servimos y hacemos un montón de cosas, pero ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro interior? Recuerda que el corazón está ligado a la mente para el judío. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Dice que el corazón es engañoso. Y la palabra del Señor aquí nos está instando que debemos honrar en nuestro corazón a Cristo como Señor. Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Debemos prepararnos, no para contender, no para pelear acerca de las Escrituras, sino para dar razón. ¿Por qué eres cristiano? ¿Te has puesto a pensar eso? Si alguien te pregunta, ¿por qué sirves a Cristo? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué hablas tanto de Dios? ¿Por qué eres tan apasionado o apasionada? ¿Qué pasa si alguien te pregunta eso? Tener las herramientas, la palabra, ¿verdad? Pero tener las herramientas, pero también acompañada del Espíritu Santo, para que cuando usted y yo hablemos, eso traiga algo poderoso a la vida de la persona que está escuchando. Porque no es tu forma de hablar, no es tu experiencia o mi experiencia, no es los años que llevemos en un instituto bíblico, en los discipulados, es el Espíritu Santo el que convence. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Sigamos. Otro subtítulo. ¿Cómo crear oportunidades? ¿Cómo crear oportunidades? Recuerda que el gran título es cómo ayudar a otros a encontrar a Cristo. Entonces nosotros debemos ser creadores de oportunidades. ¿Y a qué me refiero con esto? A crear instancias para poder platicar, instancias para poder testificar, instancias para poder hablar de las maravillas de Cristo. ¿Sí? Entonces este concepto es interesante. Yo aquí puse en mis notas, muy interesante, crear oportunidades. A veces esperamos en silencio que alguien diga algo de Dios y ahí aparecemos nosotros. Pero nosotros debemos ser intencionales para hablar de Cristo.
intencionales para hablar de Cristo. Amén. Busca que el Espíritu Santo te dé la gracia para poder hablar de Él de una manera intencional, crear la oportunidad, una pregunta a alguna situación, o cuando hablen algo que podamos nosotros estar atentos para, aquí se abrió la oportunidad, y hablar del Evangelio de salvación. Qué bueno es el Señor. Y vamos a leer Mateo 9 del versículo 10 al 12. Y la pregunta a este texto es la siguiente: ¿con qué clase de personas hizo contacto Jesús? ¿Con qué clase de personas hizo contacto Jesús? Vamos a leer, por favor. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. ¿A poco? Sí. Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, así como tal vez reaccionamos nosotros: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Versículo 12. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Entonces, aquí aparecen dos preguntas a este texto. ¿Con qué clase de personas hizo contacto Jesús? Rápido, repasa lo que acabamos de leer. Con pecadores. Jesús pasaba tiempo con pecadores. El problema aquí es el siguiente: muchas personas quieren llevar el mensaje de salvación a los pecadores, pero terminan corrompiéndose, porque tal vez no están viviendo una vida que honra al Señor, una vida de oración, una vida de búsqueda de su presencia, una vida de congregarse, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a veces van a hablar de Cristo a los pecadores, pero al final los pecadores terminan atrayéndolos hacia el pecado. Y en el nombre de Jesús oramos para que tú guardes tu corazón para el Señor, guardes tu vida solamente para Él. Otra pregunta es: ¿cómo hizo Jesús para tener contacto con ellos? ¿Te diste cuenta el texto? ¿Cómo Jesús provocó esto? Recuerda que estamos hablando de cómo crear oportunidades. Vamos a leer el texto nuevamente y ahí me vas a responder. Póneme ahí en el chat o en algún comentario cómo Jesús creó esta oportunidad. Dice: mientras estaba, comiendo en casa de Mateo. ¿Dónde se come? En una casa. ¿En qué parte de la casa se come? En una mesa. Yo sé que en tu casa, o tú has estado sentado a la mesa con amigos, con pecadores, con gente que no conoce a Cristo. Y dice: muchos recaudadores de impuestos. Cuando dice recaudadores de impuestos, está hablando de gente, esta persona que tenían este trabajo, se les decía que eran pecadores. Dice: llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y la pregunta que hacen los fariseos aquí retrata también lo que estamos hablando. ¿Por qué come su maestro? ¿Por qué come? Ahí está comiendo. ¿Cuántos han ido a una carne asada? ¿Cuántos hemos ido a un convivio? Crea la oportunidad para hablar de Cristo. Estoy seguro que eso va a traer una tremenda bendición para ti. ¿Sabes tú que cuando se activa el deseo de hablar de Cristo, si yo te invito en el nombre de Jesús a que no muestres tu iglesia, no muestres: oye, mi iglesia hay buena música, el pastor predica muy bien. Habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida. La gente, muchos están no confían en las iglesias, en los hombres, etcétera, etcétera. Pero tú habla de Cristo, habla del Señor, de lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Te das cuenta? Y platica de lo que Dios ha hecho y lo que el Espíritu Santo ha provocado en tu vida, cómo Él ha trabajado, y platícalo con pasión. No digas: hey, te invito el domingo a la iglesia, y ya quedó la invitación. Lo más probable es que esa persona diga: sí, puede ser, lo voy a pensar. Pero si tú hablas y expones lo que Dios ha hecho en tu vida y con tu vida y con pasión, ¿verdad? Porque cuando alguien habla con pasión, esto se transmite y dan ganas de: yo quiero tener eso que tiene él, ¿verdad? Si tú te juntas con alguien que
muy futbolero, ¿verdad? Te va a decir, no, fíjate que estábamos en el estadio y saltábamos y esto otro, y tú vas a decir, oh, te empapas de esa pasión. Así nosotros debemos ser apasionados por Cristo, amén, apasionados por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿con qué clase de personas hizo contacto Jesús? Con pecadores, ¿verdad? ¿Y cómo hizo Jesús para tener contacto con ellos? A través de comer, de una comida. Ese fue el contacto que tuvo Jesús, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer ahora, por favor, Hechos 20:20. Hechos 20:20. Y dice de la siguiente manera: ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Entonces la pregunta a este texto es la siguiente: ¿dónde encontró Pablo a la gente para presentarles a Cristo? ¿Dónde encontró Pablo a la gente para presentarles a Cristo? En todo lugar. Ahí está. Dice, sino que les he enseñado públicamente, plazas, cafés. He tenido la oportunidad de platicar con algunos hermanos jóvenes en cafés, en los drive-thru. Ahí he tenido la bendición de compartir la palabra del Señor, de hablar con los muchachos. Hubieron algunos que se convirtieron a Cristo, unos que se reconciliaron con Cristo, etcétera, etcétera. Dios te puede usar en cualquier contexto. Amén. El Espíritu Santo está dentro de ti y usted y yo debemos estar ungidos, llenos de la presencia del Señor, para que cuando hablemos, el Espíritu Santo convierta a las personas públicamente. Pastor, pero también puede ser en una plaza comercial, también puede ser. Pastor, también puede ser una carne asada, también puede ser. Y dice, enseñando públicamente y en las casas. Te invito en el nombre de Jesús a cambiar tu manera de ver el Evangelio. No invites a la gente tal vez el domingo a la iglesia. Primero ora, dijimos, orar al Señor. Orar para que el Dios Todopoderoso los atraiga. Orar para que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Recuerda que lo dijimos. Pero también que el Espíritu Santo nos use para que a través de las palabras que Él ponga en nuestra boca puedan convencer a las personas de su pecado. Pero nuestra labor también es crear oportunidades. Diga conmigo, debo crear con la ayuda del Espíritu Santo oportunidades para hablar de Cristo. Amén. Muy bien. Qué padre. Y ser intencionales. Si te vas a juntar con un amigo a tomar un café, una amiga a tomar un café, sé intencional en las preguntas. Escucha cómo estás, aquí que allá y todo. Habla con ellos, con ellas, comparte, pero haz preguntas interesantes, como por ejemplo puede ser, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo vas? Si sabes que tiene algún problema, ¿cómo vas con esto? Sé intencional y que el Espíritu Santo te dé la gracia, la sabiduría para poder llegar al corazón de las personas y que a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, esa persona pueda darse cuenta su necesidad de Cristo. Amén. Muy bien, avancemos. Vamos a otro subtítulo que dice: reconoce las necesidades. Reconoce las necesidades. Muy bien, ya estamos platicando, creamos la oportunidad, pero lo que te decía recién, si estás con alguien y ese alguien te empieza a contar un problema, que está pasando una situación en su matrimonio, que tiene un problema con los papás, con los hermanos, empieza a reconocer las necesidades de las personas. Amén. Muy bien, dice, Jesús fue un maestro para reconocer las necesidades y podía hablar de los intereses personales de la gente. ¿Te recuerdas? Y te invito a leer cuando Jesús toma contacto con la samaritana. ¿Te diste cuenta? Él creó una oportunidad. Dame de beber. Y ahí empezaron una plática y él reconoció las necesidades. Amén. Porque dicen, incluso con el hombre que estás tampoco es tu esposo. Y dice, Jesús fue un maestro para reconocer las necesidades y podía hablar de los intereses personales de la gente. La necesidad primordial de un hombre sin Cristo es recibirlo.
es recibirlo, dice, como su Señor y Salvador. Pero un no creyente puede pensar que hay una persona, ¿verdad? Nos estamos refiriendo. Puede pensar que hay otras necesidades que deben satisfacerse antes de recibir a Cristo. Y ese es lo que vemos en muchos jóvenes, que dicen, no, es que estoy muy joven, quiero vivir la vida. Porque ellos quieren satisfacer otras necesidades antes que la necesidad de lo espiritual, de estar plenos. A veces es necesario satisfacer necesidades secundarias que ayuden a la persona como sus necesidades primordiales. Una necesidad secundaria es síntoma de una necesidad primordial o espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien está hablando de su novio, de su novia, y problemas aquí, problemas allá, la necesidad tal vez secundaria es un problema con el novio o con la novia o con el esposo, pero la necesidad primordial es la falta de amor, de seguridad, de contención, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta cómo podemos darnos cuenta de las necesidades de las personas? Pero es aquí donde debemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé el entendimiento y la sabiduría para llegar o para reconocer la necesidad, de las personas. Muy bien, rápidamente avancemos. Marcos 10, del 17 al 22. Marcos 10, del 17 al 22 dice, cuando Jesús estaba ya por irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Y le dice, maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¡Wow! Imagínate la escena. Un hombre llega a los pies de Jesús, dice, se arrodilla, se postra y le dice, maestro bueno. O sea, reconocía que era alguien especial Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El versículo 18 dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no profanes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. O sea, un hombre conocedor. Jesús lo miró con amor y añadió, porque Jesús ve más allá. Y es aquí donde nosotros no somos Jesús con la sabiduría, ¿verdad? Con la eternidad que llevaba por dentro. Pero nosotros necesitamos el Espíritu Santo para poder entender la necesidad de esta persona, porque dice que Jesús lo miró con amor. O sea, Jesús sabía lo que había en su corazón. Y dice, y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Versículo 22, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¡Wow! Poderoso. Entonces, te quiero dejar 3 preguntas en base a este texto. La primera es, ¿cuál era la necesidad de ¿cuál era la necesidad que este hombre sentía? ¿Cuál era la necesidad que este hombre sentía? Tal vez puede ser la necesidad de seguir a Cristo. Había una necesidad de por medio. Algo él sentía, algo él quería, ¿verdad? ¿Cuál era su verdadera necesidad? 2 preguntas, la segunda. Primera era, ¿cuál era la necesidad que el hombre sentía? La segunda, ¿cuál era su verdadera necesidad? Y la tercera es, ¿cómo menciona Jesús el problema real? El problema real de este hombre, como muchos de nosotros, es que muchos no quieren dejar alguna cosa, algo que tal vez para ti sea primordial o muy importante. No lo queremos dejar. Y este hombre, al oír esto, dice, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Podemos decir que tal vez este hombre no siguió al maestro por no dejar las riquezas. ¿Qué está impidiendo que tú sigas a Cristo de una manera poderosa, de una manera abierta,
sin que nada te domine. Tal vez, como dice aquí, la necesidad que este hombre sentía era de seguir a Cristo. La necesidad real, te invito a responderla. Pero Jesús se da cuenta que hay algo más en el corazón del hombre. Hay algo más. Entonces, a veces nosotros vamos al Señor con una necesidad X, pero el Señor conoce nuestro corazón hasta lo más profundo y sabe cuál es la intención de nosotros. Y Él, como ve más profundo, ve que este hombre, ¿verdad?, su corazón estaba en las riquezas. ¿Dónde está tu corazón? Es una pregunta para todos los que estamos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, sigamos. Y aquí están las preguntas. ¿Cuál era la necesidad que el hombre sentía? ¿Cuál era su verdadera necesidad? ¿Cómo menciona Jesús el problema real? Lo acabamos de hablar. ¿Qué actitud tuvo Jesús hacia el hombre cuando éste lo puso a prueba? ¿Qué actitud tuvo Jesús hacia el hombre cuando éste lo puso a prueba? La actitud de Jesús fue exponer el corazón de este hombre. Para reconocer las necesidades es importante darse cuenta de los problemas que a la vez son resultado de varios síntomas. Juan nos advierte acerca de 3 problemas. Ponga atención: los deseos del cuerpo o de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia. Juan nos advierte acerca de 3 problemas o 3 síntomas. Lo primero, los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia. Primera de Juan 2, del versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, del versículo 15 al 17. Nos habla lo siguiente, lo vamos a leer. Creo que aquí está. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Ya inmediatamente el Espíritu Santo hablándonos. Si alguien ama al mundo, no tiene amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba y sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Decide seguir a Cristo y entregar todo delante de Él. Porque dice el resultado de esto: pero el que hace la voluntad de Dios, aquellos que seguimos al Señor, que hacemos su voluntad, que ponemos todo delante del Señor, que nada te amarre a este mundo, ni el dinero, ni las riquezas, ni las posesiones, todo ponlo en las manos del Señor y ponlo a su servicio para el reino. Amén, tus recursos, tu economía, tu carro, tu casa, etcétera, etcétera. Dice, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Hay un resultado de todo esto. Lo que el mundo te ofrece se va a acabar. Una casa nueva se va a devaluar con los años, tal vez se va a maltratar, etcétera, etcétera. Pero los que estamos haciendo la voluntad del Señor y nos esforzamos por hacer su voluntad, permaneceremos para siempre. Para siempre. Entonces, dice la pregunta: ¿cuáles son los posibles síntomas de cada uno de estos problemas? Los deseos del cuerpo, la carne, no querer dejar el pecado. Eso, siempre yo digo que el pecado tiene que ver con el yo. Porque cuando yo peco estoy satisfaciendo mi yo personal, mi carne. La codicia de los ojos, ¿verdad? El querer más, el querer esto otro. Y no está mal, pero cuando ya sobrepasa el lugar de Dios, de Cristo, de su presencia, ya hay un problema. Y ya sabes que la codicia tiene que ver también con el pecado y con el yo humano. Y la arrogancia. Yo tengo y lo quiero mostrar. Yo tengo y lo quiero mostrar. Si Dios te ha dado, gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero no tengas una actitud arrogante. Amén. Si el Señor más te da, mantente en humildad y siempre dale la gloria al Señor. Amén. Muy bien. Qué bendición. Y vamos a leer esto. Dice, la necesidad secundaria en una persona puede ser aparente, pero aún hay más. Pregúntate, ¿qué puede causar este tipo de síntomas? Trata de identificar las necesidades primordiales de una persona y ayúdala a describir sus necesidades y soluciones con la palabra de Dios. Y aquí es importante esto. Si tú estás viendo que la gente te empieza a buscar, que tus amigos te empiezan a buscar para platicar de la vida,
para platicar de las situaciones. Usted está siendo usado, o Dios te quiere usar para ayudar a otros, pero debes preocuparte ¿de qué? De buscar la presencia del Señor a través de la palabra de Dios, porque es la palabra del Señor la que sustenta nuestro testimonio. Es la palabra del Señor la que nos transforma. Amén. Mientras más nos exponemos a la palabra del Señor, más su presencia se hace vida en nosotros. Un canto no va a transformar tu vida. El saltar, el júbilo, la adoración no va a transformar tu vida. Pero sí la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es como una espada. Así como cuando la palabra te habla tan profundo que tú dices, híjole, ¿verdad? Así como, esta me dolió. Es porque Dios nos está hablando, porque su palabra está llegando a lo más profundo de nuestro ser. Amén. Y bueno, ya estamos terminando. Vamos al último. Usar las escrituras. Lo que acabamos de decir. Usar las escrituras. Es importante conocer las escrituras. Por ejemplo, a mí me cuesta recordar los textos bíblicos. Números, me cuesta. Pero trato de siempre sacar las escrituras para poder poner un fundamento a las conversaciones. Voy a ir aquí a usar las escrituras. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la palabra de Dios? Miren, ¿qué hace la palabra de Dios? Hebreos 4:12. ¿Qué hace la palabra de Dios? Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, dice. Y si usted ha visto las películas de samurái y esas espadas, pues la espada que es la palabra del Señor es más filosa que esas. Tiene dos filos, dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hace la palabra del Señor? La palabra de Dios tiene tanto filo, es tan poderosa, es tan cortante que penetra hasta lo más profundo. Amén. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es importante. Un consejo debe estar anclado a la palabra de Dios para poner un fundamento. Amén. Muy bien. ¿Qué promesa les ha dado Dios a los creyentes acerca de su palabra? ¿Qué promesa les ha dado Dios a los creyentes acerca de su palabra? Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Cada vez que tú compartes la palabra del Señor, y aunque la gente tal vez se ría, aunque la gente tal vez se pueda burlar o diga, otra vez va a hablar de su religión, te quiero decir que la palabra del Señor no vuelve vacía. Amén. Aquí hay un texto importante y poderoso. ¿Qué promesa les ha dado Dios a los creyentes acerca de su palabra? Que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará todo lo que él desea y cumplirá con sus propósitos. Muy bien. ¿Dónde y con quién usó Pablo las escrituras para compartir a Cristo? ¿Dónde y con quién usó Pablo las escrituras para compartir a Cristo? Y aquí vamos a leer dos pasajes. El primero, Hechos 17, del versículo 1 al 3. Hechos 17, del versículo 1 al 3 dice, en Tesalónica, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Dice, como era de costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos la palabra del Señor, basándose en las escrituras. Les explicaba, dice, y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías.
Entonces Pablo usó aquí en este caso la palabra del Señor, las escrituras, en la sinagoga. ¿Sí? Siempre él se basaba en los escritos. ¿Para qué? Para poner una base fundamentada acerca de Cristo, para hablar a los judíos, para hablar a los gentiles acerca de Jesucristo como el Mesías. Hechos 26, 22 dice lo siguiente: pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Entonces, en este texto de Hechos 26, 22, dice, ¿dónde y con quién usó Pablo las escrituras para hablar de Cristo? ¿Con quién? Con grandes y pequeños. Pablo ocupaba la mayor cantidad del tiempo para hablar de Cristo. ¿Con quién? Con todos. En la sinagoga, con los judíos, ahí con los expertos en la ley, pero también dice testificando lo que acabamos de hablar delante, hablando de lo que Él ha hecho, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Pero con quién? Con grandes y pequeños. Amén. No debemos perder de vista ni los grandes, ni los adultos, ni los jóvenes, pero también los pequeños, tus sobrinos, tus hijos, los amigos, etcétera, etcétera. Muy bien. Última pregunta del día de hoy. ¿Cómo debes comportarte con una persona que es antagonista e indiferente? ¿Cómo debes comportarte con una persona que es antagonista e indiferente? O con aquellas personas que simplemente no quieren hablar. O tal vez con aquellas personas que nos buscan solamente para discutir. Porque una cosa es hablar de la fe y otra cosa es discutir. O aquellas personas que simplemente quieren dejar en ridículo a un cristiano. Segunda de Timoteo 2:23. Segunda de Timoteo 2:23. El apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo. Le dice, no tengas nada que ver con discusiones necias. Simple y sin sentido. Pues ya sabes que terminan en pleitos. Alguien dijo por ahí que de religión y política no hay que hablar porque siempre va a haber pleitos. Yo te invito a que tengas cuidado, ¿verdad?, de hablar de Cristo. Si alguien entra en pleito, en discusiones, déjalo ahí y ya. Pero no caigas en el error de discutir, de generar pleito, porque nosotros somos los que mostramos a Cristo. Amén. Y aunque tal vez él sienta que ganó la conversación o la discusión, no importa. No importa, recuerda que la palabra del Señor no vuelve vacía. Amén. Muy bien. Y un pensamiento para terminar. Lleva un Nuevo Testamento pequeño contigo o la Biblia en el celular cuando presentes a Cristo. Si es posible, deja que la otra persona lea los versículos o mira lo que dice aquí referente a eso. Lo pueden leer, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, algo sucede. Esto resulta una manera poderosa para presentar a Cristo y crear confianza en las Escrituras. Amén. Muy bien. Hemos terminado el día de hoy esta primera parte acerca de cómo ayudar a otros a encontrar a Cristo. Cómo ayudar a otros a encontrar a Cristo. Somos nosotros los que vamos a ser usados por Dios en esta generación para mostrar a Cristo. Así es que solamente tenemos esta vida para testificar, para hablar del Señor. Con pasión, con amor, con misericordia, así como Cristo llegó a nuestras vidas. Cuando nosotros tal vez estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino con amor a tomarnos de la mano y a darnos una nueva oportunidad. Amén. Así que yo te quiero invitar ahí donde estás, a que puedas poner en los comentarios, ahí en el chat, qué te pareció la clase del día de hoy, la lección del día de hoy. Pero que no quede en una simple lección o en una buena lección, sino que ahora lo podamos aplicar a nuestra vida. Y terminando este discipulado, o el día de mañana, crea oportunidades para hablar de Cristo. Checa cuáles son esas oportunidades y que el Espíritu Santo te use para llevar el Evangelio de salvación a muchos otros. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar y vamos a clamar a Él en el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es necesario, Señor, que podamos hablar de tu grandezas a otros. Es nuestra prioridad, Señor,
Tú nos enviaste a compartir el Evangelio de salvación, Señor, a todas las naciones, en todos los lugares. Señor, ayúdanos, Señor, a ser personas sensibles a tu voz, a buscarte, a estar llenas del Espíritu Santo, para que cuando hablemos no sean palabras humanas, sino que sea tu Espíritu Santo, tal vez con palabras sencillas, con palabras muy humildes, pero si van acompañadas de tu presencia, Señor, esas palabras usadas por el Espíritu Santo van a redarguir en el corazón de las personas y ellos van a confesar sus pecados, sus errores y van a abrir su corazón para recibir a Cristo en sus vidas. Señor, usa a cada uno de mis hermanos, de los amigos, de los hermanos que van a estar escuchando este video. Usa sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, no es tan solo ir a la iglesia, no es tan solo cantar y saltar, no es tan solo servir. Nuestra prioridad es hablar de Cristo, testificar a otros en el nombre de Cristo Jesús. Tú vienes pronto y simplemente estás aguardando tu venida, Señor, para que muchos más te conozcan, para que muchos más lleguen al conocimiento de tu palabra. Señor, úsanos, ahí donde está, dígale al Señor, úsame Espíritu Santo, úsame Espíritu Santo, úsame en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te honramos y te exaltamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo día miércoles. Y recuerda, ahí suscríbete y déjanos tu comentario en el nombre de Cristo. Dios te bendiga.